Hola, mi nombre es Carlos Yoshinito y soy profesor de literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. En esta ocasión voy a hablarles de la escritura como una herramienta de la imaginación. Por lo general solemos pensar en la escritura a partir de su utilidad más inmediata, que es ayudarnos a conservar mejor la información y el conocimiento que producimos a lo largo del tiempo. Sin embargo, la escritura es también un vehículo notable para compartir nuestras emociones y sentimientos, y asimismo para imaginar historias, reproducir episodios significativos de nuestras vidas o representar desde nuestra propia sensibilidad el mundo que nos rodea. Por eso, cuando nos referimos a este aspecto de la escritura, en concreto a la escritura creativa, reparamos principalmente en la originalidad con que miramos las cosas, a las personas y nuestras experiencias. De este modo, no solo prestamos atención a la información que transmitimos o a la función comunicativa de las palabras, sino también al modo como éstas son transmitidas. Por eso decimos también que empleamos creativamente el lenguaje para imaginar y transformar el mundo. Esto determina usualmente algunas categorías que conocemos como géneros literarios. A estas alturas ya conocerás algunos de ellos, como los poemas o los cuentos. Pero te propongo que exploremos juntos a continuación un género poco conocido y veamos a través de él las posibilidades que la escritura creativa nos ofrece para estimular nuestra mente y nuestro potencial creativo. Este género se llama greguería. Se preguntarán entonces, ¿qué son las greguerías? Su creador, el escritor español Ramón Gómez de la Serna, decía que las greguerías eran una mezcla de humor y de metáfora. Por esa razón, con el fin de entender cómo se compone una greguería, es necesario recordar antes el significado y el funcionamiento de las metáforas. La metáfora es, dicho de un modo muy sencillo, la asociación de dos o más elementos que comparten cualidades o características semejantes. Veamos, por ejemplo, estos dos elementos. Tanto Juan como el rayo comparten una característica física que es la velocidad. Obviamente decir que Juan es tan veloz como un rayo es una clara exageración, pero las palabras que utilizamos no siempre deben ser entendidas literalmente. A veces jugamos con el lenguaje, y eso es exactamente lo que ocurre con una metáfora. Al decir que Juan es un rayo, por ejemplo, lo comparamos con el rayo, pero esa analogía o relación no es literal. Esto ocurre porque al decir rayo, ya no nos referimos al fenómeno natural, sino a la cualidad que la caracteriza, es decir, su rapidez y vivacidad. Puede decirse entonces que a diferencia de la metáfora, el símil, que es el otro nombre que le damos a la comparación, relaciona dos cosas a partir de su semejanza o parecido. Y para que no quede ninguna duda de la operación que realizamos, se añade usualmente el nexo como. Decimos entonces que la comparación es explícita. Se trata de una comparación claramente establecida y expresada. La diferencia con la metáfora es que esta última no necesita el nexo como. Y no solo eso, sino que la cualidad del segundo objeto, en este caso la velocidad, queda implícita en el objeto mismo. Por eso podemos decir que Pedro es un rayo, no porque sea literalmente un rayo, simplemente aludimos a su cualidad, que es la velocidad. Como habrán visto, la metáfora no es solo una figura poética o literaria, sino que está en el lenguaje que utilizamos a diario. Vamos a ver si con este nuevo ejemplo nos queda claro lo que decíamos. Juan es ahora muy fuerte, por eso podemos decir que es fuerte como un toro. La característica de este animal, tradicionalmente conocido por su fortaleza, queda sobreentendida en su imagen, por lo que no es necesario utilizar el nexo como ni mencionar su característica. Si decimos Juan es un toro, no pensamos en Juan literalmente como un toro o en un toro con el nombre de Juan, sino en una persona muy fuerte, en una persona que posee la principal cualidad de dicho animal. Ahora que hemos recordado lo que es una metáfora, estamos listos para empezar a jugar con las palabras.
Recordemos en primer lugar la definición que nos diera Ramón Gómez de la Serna acerca de las greguerías. Una greguería es una mezcla de humor y de metáfora. Todas las cosas que nos rodean, por más sencillas que sean, pueden ser transformadas con un poco de imaginación. Por ejemplo, este paraguas. ¿Con qué objeto podemos compararlo si lo observamos con cuidado? Este es precisamente el momento en que debemos poner en práctica toda nuestra creatividad. A mí se me ocurre que este paraguas, en concreto la tela del paraguas, se parece físicamente a un bigote. Y no solo eso, también su varilla puede ser percibida como un bastón invertido. De este modo, hemos pasado de un objeto común a una serie de asociaciones visuales. El paraguas es ahora la suma de un bigote y de un bastón. En esta primera asociación explícita, podemos decir entonces que el paraguas es como un hombre con bigote que camina con un bastón. Fíjense en el uso del nexo como. Tenemos en este punto una comparación. Pero esta descripción puede volverse un poco más abstracta. Podemos aludir al hombre refiriéndonos solamente a su bigote, y así, dándole un toque de humor a la escena, diremos que es el bigote quien camina con el bastón. Con esto sobreentendemos al hombre mencionando solo una parte de él. Como puedes ver, aquí ya tenemos una primera greguería, pero todavía podemos seguir estableciendo asociaciones y reduciendo los elementos de nuestra frase. Pensemos en el bastón. ¿Podemos recordar ahora su función o alguna idea que lo describa? A mí personalmente, por ejemplo, los bastones siempre me han parecido elegantes, de modo que al sustituir la característica por el objeto, podríamos obtener una segunda greguería, pero esta vez a partir de una asociación bastante más implícita y metafórica que la primera. El paraguas es un bigote elegante. Las greguerías pueden crearse a partir de asociaciones basadas en semejanzas físicas o visuales, pero también a partir de las funciones que cumplen los objetos. Volvamos nuevamente a nuestro paraguas. ¿Para qué sirve? Pues para protegernos de la lluvia. Imaginen ahora que el paraguas se abre para cubrirnos de la lluvia. ¿Les recuerda algo? A mí me hace pensar en algunas criaturas que tienen alas, un pájaro, una mariposa o incluso un murciélago. Por lo que se me ocurre la siguiente asociación. Al paraguas le gusta abrir sus alas para jugar con la lluvia. ¿No les parece más divertido que decir simplemente abrimos el paraguas para protegernos de la lluvia? Yo creo que sí. La última oración solo nos brinda información, mientras que la primera nos comunica ideas que saltan de un objeto a otro, y por lo tanto se convierte en un juego mental hecho de palabras y relaciones creativas. Ver el mundo y los objetos que nos rodean a través de las greguerías no es solo una actividad entretenida. Es también un ejercicio mental que desafía nuestras capacidades intelectuales y creativas. Inventar greguerías nos ayuda a ser más ágiles al momento de asociar visualmente objetos distintos, y es también un juego lógico que pone a prueba nuestro pensamiento creativo. Además, ejercita nuestra imaginación y simultáneamente amplía nuestra capacidad para expresarnos con nuevas palabras. Ramón Gómez de la Serna escribió cientos de greguerías a lo largo de toda su vida, y hoy son testimonio de su asombrosa capacidad para inventar nuevas imágenes. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué tal si empezamos con este simple tornillo? Podemos mirarlo una y otra vez y comparar su parecido físico con un clavo. ¿Por dónde empezar a escribir? Pues tal parece que a don Ramón le pareció divertido imaginarlos como a dos personas con peinados distintos. Este tipo de monumento tan común en Europa, por ejemplo el famoso Arco del Triunfo de París, puede ser comparado con un animal, obviamente con un elefante, solo que uno hecho de piedra. ¿Y qué función podrían tener en común un tenedor y un peine? A primera vista ninguna, a no ser que asociemos nuestros cabellos con los fideos. De este modo diremos que los tenedores peinan los tallarines, así como nosotros peinamos nuestros cabellos antes de ir a la escuela. Al final, solo se trata de aprender a mirar nuevamente las cosas que nos rodean y recuperar el poder de la fantasía
para poder expresarla. Quizá recuerden que eso mismo era lo que decía el Principito, el protagonista de aquel bello libro de Antoine de Saint-Exupéry. Si alguien le hubiera enseñado a escribir una greguería, no tengo la menor duda de que seguramente habría construido esta a partir del dibujo que hizo. Como habrás visto, el recorrido por la experiencia que nos ofrece el género de la greguería es una aventura de la mirada creativa. Asociar ideas o inventar imágenes son destrezas que la literatura en general nos ayuda a estimular. Somos capaces de mirar nuevamente las cosas, de forma que un paraguas no sea solamente un paraguas o un tornillo no sea solo un tornillo. Desde luego que sí. Solamente tenemos que levantar la vista con curiosidad la próxima vez y transformar el primer objeto que veamos con el poder de nuestra imaginación.